Bien, colegas, en este video tutorial de los tres contenidos de clase que les he alojado en la plataforma, voy a abordar cada uno de los tres. Y para ello voy a empezar con esta lámina que está referida a la importancia de un sistema de gestión para la sostenibilidad de la información. Nosotros hemos venido diciendo que la innovación es una estrategia, que la innovación no puede ser vista como algo casual. También hemos dicho que la innovación debe ser parte de la cultura. ¿Para qué? Para que de alguna manera, basado en esa cultura de la innovación, podamos llegar a experimentar lo que es un verdadero elemento diferenciador en el mercado, tener una imagen distintiva, ser reconocido evidentemente por nuestro valor agregado, calidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que es importante el sistema de gestión, ¿verdad? De tal manera que sea sostenible como parte de la innovación. Entonces, ¿qué es fundamental considerar en un sistema de gestión? La experiencia. ¿Para qué? Para definir esa experiencia nos va a dar un camino de cómo vamos a actuar, ¿verdad? Y qué cosas debemos aprender. Eso es asociado a la experiencia. Entonces, esa experiencia, ¿dónde la buscamos? La buscamos en los colaboradores, en los partners, en los aliados. Es decir, que de alguna manera yo debo tener elementos que definan mis conocimientos, mis habilidades y mis destrezas, ¿verdad? Eso sería parte del saber hacer. Los valores son fundamentales porque son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Entonces, si yo he dicho que el valor, perdón, que la innovación no es casual, debe ser parte de la cultura, entonces si yo logro que el valor, si yo logro que la innovación sea vista como un valor corporativo, y mi liderazgo, el liderazgo del equipo, logra empoderar a las personas, entonces voy a tener, digamos, un sustento en que las cosas no las hacemos porque es necesario hacerlas, sino porque estamos convencidos de que debemos hacerlo, ¿verdad? Un valor es una variable que busca regular el comportamiento de los trabajadores en una organización. Entonces a mí me interesa que la innovación sea vista como un valor, ¿verdad? También es importante considerar los modelos mentales. Aquí estamos hablando de los patrones conductuales que tiene cada persona. Y que esos patrones conductuales vienen de una información que se llama contextuada, que es dependiendo del contexto de donde viene creciendo o apropiándose de mi subconsciente esas creencias, esos patrones conductuales. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que lo que es innovación, creatividad, curiosidad, no va conmigo, entonces no significa que no lo pueda hacer, pero significa que me va a costar más, porque tengo que hacerlo primero es desaprender y buscar la manera desde una disposición clara de reaprender. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta lámina de la importancia de un sistema de gestión como un elemento sostenible de la innovación. Ahora bien, igualmente podemos hablar de un sistema en general de la innovación. Como dice acá, hay que estar claro que existen y hay que reconocer que hay varios factores interrelacionados. Y estos de alguna manera interactúan en la organización buscando siempre asegurar el éxito con base en la innovación. Entonces, una de las cosas que debemos tener clara es que deben haber propósitos y esos propósitos hay que asociarlos a las oportunidades. También hay que considerar que la planificación, que el desempeño del talento humano, que la innovación constante, que la operatividad enfocada en planes exitosos nos va a poder llevar no solamente a una mejora, sino que también estamos considerando tanto elementos internos como elementos externos. Y uno de los cuales no puede fallar y no puede faltar es el liderazgo. Y ese liderazgo debe llevarnos, dentro del tema de la gestión de la innovación, a que haya un compromiso eh, genuino, a que la visión sea una visión realmente clara hacia dónde queremos ir dentro de las limitantes que tenemos, porque la visión, recuerden que es un sueño, un deseo, es algo, es una utopía, o sea, yo quiero, yo creo que puedo llegar a esto,
pero tampoco significa que no podamos, ¿verdad? Entonces para ello debemos apoyarnos en estrategias que nos definen qué vamos a hacer o qué puedo hacer o qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar una meta, ¿verdad? Qué voy a hacer o qué vamos a hacer para alcanzar una meta y no dejar a un lado las políticas porque las políticas, al igual que los procedimientos y eh, marcos regulatorios, nos definen una forma de actuar en un momento determinado. Entonces, un sistema de gestión que evidentemente debe ser monitoreado en cuanto a la innovación, debe buscarse la mejora, no es una camisa de fuerza. Es algo a lo cual nosotros como empresa nos debemos adaptar y nosotros entonces reconocer que este nuevo modelo que nos va a dar competitividad, también afuera hay gente que está buscando algo igual, parecido o mejor, ser competitivo. Por eso la innovación no es una casualidad, debe ser parte de una estrategia. Y también pudiésemos hablar, hay un tema que está contemplado en esta semana 3, que son los métodos o las técnicas para evaluar ideas. Hay varios métodos. Yo en el contexto de las presentaciones del material de clase le he dejado varios. Quise tomar este porque es uno de los que se cree que son los más comunes, pero nunca se utiliza adecuadamente, y es el tema del manejo de expertos, ¿verdad? Si yo quiero trabajar una metodología para definir ideas y esas ideas forman parte de la creatividad y está en la gestión de la innovación, entonces yo puedo tener más de un experto, ¿verdad? En diferentes áreas, buscando que confluyan ideas que luego puedan ser encadenadas y creadas como un engranaje para algo más evolucionado. Eh, como la idea es innovar, entonces siempre de por medio preguntas. Entonces aquí lo que se pretende es que todos los expertos, indistintamente de su área de experticia, respondan a las interrogantes que nosotros tenemos sobre un tema de la innovación, ¿verdad? Asimismo, eh, no es una evaluación que se hace, sino una puntuación sistematizada de tal manera que podamos ver y comprobar en qué área es más fuerte cada experto y en qué área tiene, digamos, menos experiencia. ¿Ok? Asimismo, eh, el administrador, el moderador, debe definir cuáles van a ser los criterios para la evaluación de los conceptos, de las variables, de las ideas. Eso lo define el administrador o el facilitador o el mediador o el gestionador, que en algunos casos también se le llama así. A cada experto se le tiene que solicitar que califiquen las ideas en función de unos criterios predefinidos o predeterminados. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Le va a dar robustez a la pregunta, de tal manera que el experto, cuando responda, debe responder bajo ese enfoque, bajo esos parámetros, pues. Y el que no lo haga es porque evidentemente no tiene las competencias, pero no significa que no funcione, sino que tal vez es más experto en otra área. Porque cuando hablamos de expertos, son expertos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y esto no va a costar dinero, ¿ok? Va a costar plata. Entonces yo debo estar seguro del aprovechamiento al máximo de las ideas de estos expertos, ¿verdad? Y si estoy utilizando alguna herramienta automatizada como algún software de innovación, la idea es que tenga alguna opción que nos proporcione más información de la que los expertos nos dan. Hoy en día que disponemos, por ejemplo, el chat GPT como parte de herramientas de la inteligencia emocional. No estamos diciendo que el software va a sustituir al experto, pero puede complementar elementos que no se hayan tocado o visto o gestionado en este contexto de lo que es métodos y técnicas para evaluar ideas. Porque acuérdense que una idea es como decir un anteproyecto, o sea, cuál es la viabilidad del anteproyecto. Si el anteproyecto es viable, ahora vamos a ver la viabilidad del proyecto. Entonces yo debo tener criterio para decir si esta idea es viable y se puede convertir en un producto, en un servicio. Pero yo todo esto lo tengo que esquematizar, planificar y tal vez a la postre desarrollarlo como un proyecto para tener control de la fase, ¿verdad? Porque me va a consumir recursos financieros, recursos humanos, tiempo, infraestructura. Y si al final dejamos esto al azar y resulta que la idea era buena, pero no la supimos canalizar adecuadamente, no importa el área donde yo esté, simplemente no va a ser exitosa.
Entonces, aquí tienen un método que es el método de expertos que les puede servir, ¿ok? Bueno, ya lo saben que cualquier pregunta, duda o comentario, estamos a la orden para apoyarlo, ¿ok? Cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad. Gracias.